Los samaritanos eran un pueblo mestizo judeo-pagano que vivía engastado en un reducido territorio entre Judea y Galilea, llamado Samaria. La actitud de los judíos hacia estos vecinos era de total desprecio. Este sentimiento de enemistad entre judíos y samaritanos surgió de la siguiente manera. Unos 700 años antes de Cristo, Sargón, rey de Asiria, al aplastar una revuelta en la Palestina central, se llevó en cautiverio a más de 25.000 judíos del reino septentrional de Israel e instaló en su lugar a un número casi igual de descendientes de los calculitas, serfavitas y amatitas. Más adelante, Asurbanipal envió otros grupos más de colonos a Samaria. La enemistad religiosa entre los judíos y los samaritanos databa del retorno de aquellos del cautiverio de Babilonia. En esta ocasión, los samaritanos trataron activamente de prevenir la reconstrucción de Jerusalén. Más adelante ofendieron a los judíos porque ofrecieron ayuda a los ejércitos de Alejandro. En recompensa por su amistad, Alejandro dio permiso a los samaritanos para que construyeran un templo sobre el monte Gerizim, donde adoraban al Dios de Israel, pero también a sus dioses tribales y ofrecían sacrificios. Todo esto muy en la manera de los servicios del templo de Jerusalén. Continuaron practicando este culto hasta el tiempo de los macabeos, cuando Juan Hircano, hacia el 129, destruyó su templo en el monte Gerizim. Tal vez hubo una mejora ligera de la situación hacia el final del siglo I antes de nuestra era. Herodes desposó a una samaritana tratando de unir a ambos pueblos, pero 12 años después de la muerte de Herodes, bajo el procurador Coponio, cuando Yeshua vivía, los ánimos volvieron a encenderse en una fiesta de la Pascua por un acto de venganza de los samaritanos en represalia por otro de los judíos, al profanar el templo extendiendo en él huesos humanos en los pórticos. Esta gravísima profanación, que probablemente trajo como resultado la irrupción de la fiesta, proporcionó un nuevo alimento a la vieja amistad. A partir de ese momento, la hostilidad entre ambos grupos se hace implacable. Cuando los judíos de Galilea iban a Jerusalén, especialmente en las fiestas, tenían ciertamente la costumbre, en tiempos de Yeshua, de rodear Samaria, aunque a veces resultaba inevitable atravesarla, porque el rodeo hacía mucho más largo el viaje. Siempre solía haber incidentes y hasta encuentros sangrientos. Los ánimos están muy tensados, tanto por una parte como por la otra. A medida que nos alejamos de los tiempos de Yeshua, la situación se va tranquilizando y las relaciones entre ambos pueblos mejoran mucho. De aquí que no nos extrañe que cause sorpresa que Yeshua atraviese Samaria para predicar allí, o que en uno de sus viajes entre samaritanos sea despreciado en una aldea y no se le quiera dar alojamiento. Estos casos eran algo común en aquella época. Los samaritanos odiaban a muerte a los judíos, y estos llamaban a los samaritanos cúteos, y la palabra samaritano constituía una grave injuria en la boca de un judío. Los samaritanos concedían una gran importancia al hecho de descender de los patriarcas judíos. Se les negó esa pretensión. Eran cúteos, descendientes de colonos medo-persas extraños al pueblo. Les era negado asimismo todo lazo de sangre con el judaísmo y al revés por parte de los samaritanos. De hecho, reconocer la ley mosaica y observar sus prescripciones con escrupulosidad no cambiaba en nada su exclusión de la comunidad de Israel, pues eran sospechosos de culto idolátrico a causa de su veneración del Garizim como montaña sagrada. Este juicio sobre los samaritanos trajo una consecuencia. Fueron considerados paganos desde el punto de vista cultural y ritual. Para ellos, a raíz del suceso de la Pascua, las puertas del templo estaban cerradas. Por esto, no cabía un matrimonio entre ambos pueblos, y hasta se llegó a considerarles como impuros desde su nacimiento y como causantes de impureza, lo que prohibía el contacto con ellos. Sin embargo, la realidad era muchas veces muy distinta. Muchos judíos vivían sin problemas entre samaritanos y viceversa. Es en este contexto en el que debe ser entendida la famosa parábola de Yeshua. Puso ante los ojos de sus compatriotas a un samaritano como modelo, humillante para ellos, de agradecimiento, de amor al prójimo que triunfa del odio nacionalista de tan viejas raíces.